Bueno, entonces, yo no soy como experto en historia de las mates, ¿no? He leído algunas cosas, sigo leyendo cosas, ¿no? Hasta donde entiendo, en términos de el problema del concepto de la integral, es un concepto que tardó muchos años en formalizarse, ¿no? Y en parte se debe a justamente, al menos puesto como de una manera, pues no sé, intuitiva o superficial, como se quiera ver, tiene que ver con el problema con el que empecé el curso, ¿no? Tratar de responder la pregunta, ¿qué es el área de algún objeto, ¿no? Para objetos que son sencillos, se puede dar una argumentación bastante sencilla, ¿no? De qué es el área, pero cuando uno empieza a entrar como a conjuntos, a ciertos conjuntos en general, ¿no? Preguntarse cuál es el área de cierto conjunto se puede volver un poco difícil porque entonces no tenemos una respuesta, bueno, al menos hasta donde están ustedes, no tienen una respuesta precisa de qué es el área, ¿no? En el problema de integración no nada más surgía respecto a lo que yo les decía, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasa cuando tienen el área de una curva, el área de un volumen de dimensión n, ¿no? Y la cosa viene principalmente, hasta donde entiendo, justamente sobre la discontinuidad de funciones, ¿no? Dimos un concepto de integrabilidad a partir de sumas superiores y sumas inferiores tomadas en particiones que viven en el conjunto de todas las particiones, ¿no? Y eso nos permitió integrar no nada más las funciones a las cuales yo les quiero asignar un área debajo de la gráfica de la función, sino que también nos permitió otro tipo de cosas. Por ejemplo, que la función sea discontinua en un punto. Si la función es discontinua en un punto, la función es integrable. Eso implica que si la función es discontinua en un número finito de puntos, la función es integrable, ¿no? Entonces, bueno, eso todavía no se ve tan mal. O sea, si yo tengo un punto, el área debajo de un punto, uno puede pensar o argumentar de manera bastante sólida, pues que no tiene área, que su área es cero, ¿no? El problema empieza cuando empezamos a entrar a justamente ver qué es lo que pasa cuando una función tiene una infinidad de discontinuidades, ¿no? La clase pasada dimos dos ejemplos, justamente los dos ejemplos tenían una infinidad de discontinuidades, una era prácticamente estos saltitos, la otra era la función de Riemann, y aunque tienen una infinidad de discontinuidades numerables, tantas discontinuidades como los números naturales, resulta que estas funciones sí son integrables, ¿no? Ya habíamos visto un ejemplo, la función de Dirichlet, que es cero si x están los racionales, uno si x están los irracionales, o al revés, no importa. El chiste es que esa función no es integrable, ¿no? Y entonces uno podría pensar, bueno, lo que está sucediendo tal vez tiene que ver con la cardinalidad de las discontinuidades, ¿no? Tal vez si yo tengo una cardinalidad de Aleph 1, ¿no? De tantos puntos como los números reales, entonces tal vez ahí sí puede fallar, ¿no? Justo es el caso de la función de Dirichlet. La función de Dirichlet no es continua en ninguno de los puntos de su dominio, ¿no? Bueno, el chiste es que lo que está de fondo es algo que más o menos les he venido comentando, ¿no? De manera superficial, tiene que ver con un problema de medida, de cómo mido cosas, ¿no? Justamente el área, el volumen, la longitud de objetos es medir cierta propiedad, ¿no? Ahí, por ejemplo, todavía hay una noción bastante aterrizada, ¿no? Si han llevado proba, ¿no? Se han hecho cosas con proba, ¿no? Tú, Carlos, trabajas en el INEGI, eso es prácticamente de todos los días. Justamente la probabilidad es algo de la realidad, pero tal vez también más abstracto, más difícil, ¿no? Darle un número, ¿no? A un evento
bajo la posibilidad de que este evento se realice, ¿no? Por supuesto, los ejemplos clásicos de la moneda y del dado son ejemplos bastante sencillos, ¿no? Son ejemplos donde, yo puedo decir, pues en una moneda, si no está cargada, la probabilidad de que caiga solo águila, pues es un medio para cada cara, ¿no? En un dado, la probabilidad de que caiga en alguna de las 6 caras, pues es un sexto, ¿no? Ahora, la cosa ahí, por ejemplo, ya se puede empezar a ver que no es tan sencilla, ¿no? ¿Por qué? Porque si ustedes tiran una moneda, no necesariamente tiene que caer águila o sol. Podría suceder que cayera de canto, podría suceder que se fuera una grieta o que simplemente quedara parada, ¿no? Es muy poco probable que suceda eso, sin embargo, puede suceder, ¿no? Y sin embargo, eso de que la moneda caiga de canto nunca se mete en las discusiones o en los problemas de hacer cuentas de probabilidad uno, ¿no? Pero sin embargo, sí está pasando eso, sí puede suceder, sí hay eventos que pueden suceder, pero que son muy extraños que sucedan, ¿no? Por ejemplo, en ese caso, en el caso de la moneda, bueno, se puede decir que la probabilidad de que caiga de canto es cero. La medida que le voy a asignar al evento de tal modo que la moneda caiga de canto va a ser cero, ¿no? Sin embargo, sí puede suceder. Tal vez un ejemplo no tan raro como la moneda es la del dado, ¿no? Seguramente, bueno, si han jugado juegos de mesa con sus familias, con sus amigos, no es tan raro que uno tire un dado y bueno, si cae como en una superficie irregular, pues no sea claro de qué lado cayó, ¿no? Puede quedar así como inclinadito, ¿no? Pero bueno, ese es básicamente el problema, ¿no? En el siglo XIX, cuando llegó Cantor y empezó a establecer, junto con otros matemáticos, una serie de resultados formales acerca de la línea real, ¿no? Acerca de el problema de dar una correlación, una relación biunívoca entre los números reales y la idea de una recta sin grosor formada por puntos, ¿no? Justamente empezaron a surgir muchas preguntas alrededor de ese problema, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, ahora sí, vamos a... Entonces aquí voy a poner conjuntos de medida del Lebesgue cero. Es lo que vamos a ver, ¿vale? Bueno, entonces, ¿qué? Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son las preguntas alrededor de lo que estoy diciendo, no? Y si a ver, déjenme pongo aquí una redacción. Por ejemplo, si nos tomamos un intervalo, si nos tomamos un intervalo cerrado, ¿no? Un intervalo cerrado, A, B en el conjunto de los números reales, ¿no? Uno puede preguntarse justamente cuál es su longitud, ¿no? ¿Cuál es su longitud? Es como una pregunta como relacionada a la que hicimos al principio de qué es área, ¿no? Uno puede contestar cuál es el área de objetos bastante sencillos, argumentarlo, y aquí también hay ciertos conjuntos que son fáciles de decir cuál es su longitud, ¿no? O sea, aquí simplemente yo tengo la recta real y simplemente me estoy tomando un punto A, un punto B y estoy tomando todos los puntos entre ellos dos, incluyendo los extremos, ¿no? Entonces de aquí es bastante intuitivo, ¿no? Su longitud, pues va a ser ¿quién? Su longitud va a ser el valor absoluto de B menos A o A menos B, ¿no? En este caso es muy fácil simplemente poner que la longitud de A, B, como los números reales están ordenados, simplemente pongo B menos A. ¿Sí ven?
Y ya, ahí acaba la historia, ¿no? Pero la cosa es que justamente tratando de analizar qué era lo que pasaba con los números reales en distintas situaciones, se llegó a preguntarse algo mucho más general, ¿no? Pero, ¿qué pasa si nos tomamos cualquier conjunto, ¿no? O sea, ¿qué sucede si yo me tomo cualquier subconjunto de los números reales y pregunto, ¿cuál es su longitud, no? Nos tomamos cualquier subconjunto A contenido en los números reales, ¿no? ¿Cuál es su longitud? ¿Cuál es la longitud de A? ¿Se ven? Por ejemplo, aquí ya empieza a suceder o pueden aparecer varias preguntas que no son tan fáciles de contestar, ¿no? O sea, por ejemplo, lo voy a poner así resaltado, sea A igual a qué? Pues el intervalo A, B, y este lo intersecto con los números racionales, ¿no? Entonces, ¿cuál es la longitud de este conjunto A? ¿No? Está hecho de puros números racionales en el intervalo A, B. Lo puedo medir, ¿no? Le puedo asignar un número real o no puedo. Y lo mismo puedo hacer si yo me tomo, por ejemplo, un conjunto B y lo intersecto con los números irracionales, ¿no? ¿Cuál es la longitud de ese conjunto B? ¿Sale? Entonces, estos conjuntos están hechos de un montón de puntos, pero no están así pegaditos, ¿no? O sea, aquí intuitivamente el intervalo A, B, uno puede imaginarse que todos los puntos están pegaditos, ¿no? Ya uno sabe que si uno se toma un punto, no hay un punto siguiente. Sin embargo, la idea de una recta es en donde yo me pare, estoy parado en un punto. ¿Sí ven? Y entonces, ¿qué? Entonces aquí tengo dos conjuntos que están llenos de huecos, ¿no? Los números racionales en el intervalo cerrado A, B, pues no tiene a los números irracionales. ¿Cómo puedo establecer ahí una forma de medir la longitud, ¿no? O al revés, me tomo en el intervalo A, B, tomo los irracionales y quiero medir su longitud. ¿Cómo le hago? ¿Es posible o no es posible, no? Y la respuesta va a ser depende de qué quieras medir, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer algo más sencillo, ¿no? Ejemplo, ¿no? Voy a poner aquí ejemplo. ¿Sale? Sea A igual a qué? Igual a un conjunto, el conjunto de un punto, sea A igual al conjunto formado por un punto x0, tal que x0 es pues algún número real, ¿no? Algún real. Nada más es un punto, ¿no? Entonces, ¿qué? ¿Cuál es la longitud de A? Entonces, ¿cuál es la longitud de A? ¿Se les ocurre hacer algo? ¿Podrían hacer algo? Pues yo se me ocurre hacer algo con epsilon. Ajá, ¿qué harías, Carlos? O sea, x menos x0 en valor absoluto, hacerlo menor que epsilon. O x0 menos x0. O sea, es que en realidad, si solamente es un punto, o sea, yo sé que es cero, pero para no decir que es epsilon, perdón, que es cero, lo podría decir que es menor que epsilon para cualquier epsilon. Ándale, justamente así. Ahora, fíjate que qué, o sea, es un poquito, lo que voy a hacer es lo mismo que hice con la integral. Yo no sé cuál es el área de cualquier cosa, pero sí puedo decir cuál es el área de un rectángulo. Y entonces, aquí puedo decir cuál es el área, digo, cuál es el área, cuál es la longitud de un intervalo cerrado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puedo decir? Bueno, aquí lo que puedo hacer es usar una epsilon, pero lo que voy a hacer es
lo que voy a hacer es justamente encerrar el x0. ¿En qué? El x0 lo voy a encerrar en un intervalo que contenga el x0. ¿Sí ven? Y entonces, ¿qué? Bueno, el épsilon es muy clásico para cosas que se hacen pequeñas, ¿no? Entonces, lo voy a encerrar en un intervalo, si quieren, de x0 menos épsilon medios, x0 más épsilon medios, ¿no? Y entonces, ¿qué? Entonces de aquí, es más, déjenle pongo para que quede así bonito, épsilon tercios y épsilon tercios, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es dar la longitud del intervalo cerrado que contiene a x0, ¿no? Es decir, podemos, es más, para toda épsilon mayor a 0, podemos dar un intervalo, ¿no? ¿Cuál es el intervalo? El intervalo es x0 menos épsilon tercios, coma, x0 más épsilon tercios, ¿sale? Tal que, ¿qué? Tal que, pues x0 está contenido en este intervalo, obviamente es el centro de este intervalo cerrado, y este de aquí lo puedo medir, y la longitud de este intervalo x0 menos épsilon tercios, x0 más épsilon tercios, ¿es quién? Es igual, es igual a Dos 2 veces tercios. epsilon. Ajá. Ah, ¿Y claro. aquí qué? ¿Eh? 2 tercios de épsilon, y este No, nada, nada. resulta... Ah, Solamente. Está bien, pues. sí. Entonces, resulta que ¿qué? Resulta que yo puedo encerrar para cualquier épsilon que se me dé la gana, puedo encerrar al punto x0 en un intervalo que su longitud yo la puedo hacer tan pequeña como quieran. ¿Sí ven? Y entonces, ¿qué? Entonces, como esto sucede para toda épsilon, entonces podemos decir, ¿no? Lo voy a poner entrecomillado, podemos decir que la longitud del conjunto del singulete x0, pues es igual a 0. ¿Sí ven? ¿Dudas? ¿No? Entonces, fíjense, así como, gracias Carlos, así como abajo de un punto argumentamos que no había área, aquí lo que estoy diciendo es, bueno, un punto tampoco va a aportar longitud, ¿no? Intuitivamente todo el mundo trae, o bueno, mucha gente que ya está en la facultad o que le gustan las mates, pues trae ahí la intuición de que un punto no va a tener longitud. Un punto es de dimensión cero, sea lo que sea dimensión, si uno no ha llevado álgebra lineal, ¿no? ¿Pero qué? Entonces, más o menos acabo de argumentar, la longitud de este punto es x0. Fíjense que automáticamente, como un punto no está aportando longitud, dos tampoco están aportando longitud, entonces, como consecuencia, puedo decir, podemos decir podemos decir la longitud de intervalos que sean abiertos. Aquí estoy dando la longitud de un intervalo cerrado, ¿no? Entonces, con esta argumentación puedo decir, pues la longitud de el intervalo abierto A y luego cerrado por la derecha B, pues también va a ser ¿quién? Va a ser B menos A. La longitud del intervalo cerrado por la izquierda, abierto por la derecha, pues también va a ser B menos A. Y la longitud de un intervalo abierto, pues va a ser B menos A. ¿Sí ven? Entonces fíjense que esto es como algo muy, muy clásico en ciencia y en mate en particular. Yo ya tengo ciertas herramientas y quiero entender algo nuevo, ¿no?
algo que no es tan trivial. La pregunta es, ¿puedo poner el nuevo contexto, que es, por ejemplo, en este caso, medir la longitud de cualquier conjunto, en términos de longitudes que yo ya conozco? ¿Sí ven? Fíjense, vamos a dar otro ejemplo, ahora ¿con qué? Con un número finito de puntos. Si ven, aquí vi un punto. ¿Qué es lo que pasa si tengo un número finito de puntos, no? Esto lo podemos llevar a un conjunto finito, ¿no? Es decir, sea B igual a que B va a ser, pues simplemente x1, x2, x3, y esto de aquí va a acabar ¿en dónde? Va a acabar en algún xn, ¿sale? Tal que xi es un número real y para alguna n natural, ¿no? O sea, me estoy tomando un conjunto finito de puntos. ¿Quién es la longitud? ¿Sale? ¿Cómo puedo ver la longitud de estos puntos, no? Ah, pues puedo hacer exactamente lo mismo. El chiste es que, ¿qué? El chiste es que si yo puedo dar una colección de intervalos cerrados que encierren a cada uno de estos puntos x1, x2 hasta xn, y cuando yo sume sus longitudes la pueda hacer tan chica como yo quiera, entonces puedo decir, ah, la longitud de este conjunto es 0, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Sale? Sea epsilon mayor a 0, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es, voy a repartir esta epsilon de tal manera que caiga en cada uno de estos puntos y me sobre un cachito, ¿sale? Es decir, definimos los intervalos ¿qué? Los intervalos I1, ¿quién va a ser I1? I1 va a ser el intervalo X1 menos epsilon entre n, ¿no? epsilon entre n, pero la cosa es que, ¿qué? La cosa es que, recuerda que aquí necesito también sumarle del otro lado, ¿no? Entonces, la longitud de esto de aquí va a ser ¿qué? Si le pongo epsilon entre n, va a ser pues 2 epsilon entre n, ¿no? Entonces, es como de esos truquitos que uno aprende desde cálculo Ah, 1 porque sería yo quiero epsilon que entre 2n, ¿no? ajá, con epsilon entre 2n, ya la longitud de este va a ser pues epsilon entre n. Pero todavía voy a hacer algo más. Como yo quiero que todo sea menor que epsilon, si yo pongo epsilon entre 2n, cuando sume las n longitudes de los n intervalos, me van a dar epsilon. Entonces, como para hacerlo más preciso, le voy a poner 3n. Entonces, tengo el intervalo I1, tengo el intervalo I2, ¿no? Que es x2 menos epsilon entre 3n, x2 más epsilon entre 3n, y así voy colocando intervalos hasta el intervalo IN, dado por xn menos epsilon entre 3n, y luego xn más epsilon entre 3n, ¿no? Entonces, tengo estos n intervalos cuyas longitudes son, ¿quién? La longitud de I1, pues es 2 epsilon entre 3n, la longitud de I2 es 2 epsilon entre 3n, y la longitud de IN, pues es 2 epsilon entre 3n, ¿no? Entonces, ¿qué? Entonces, lo que acabo de hacer es, acabo de dar un conjunto, que es la unión de todos estos intervalos, que contienen a mi conjunto B, ¿sí ven? Entonces, de aquí mi conjunto B
está contenido en la unión desde i igual a 1 hasta n, ¿de quién? De estos intervalos y, déjenme pongo k para que no se vea tan feo, y k. Entonces, por un lado, metí a mi conjunto B en esto de aquí, pero además, y la longitud de esta unión, desde k igual a 1 hasta n de los iks, pues es que como tengo un número finito de intervalos, va a ser la suma desde k igual a 1 hasta n de las longitudes de los intervalos y k. ¿Sí ven? Ah, pero ¿qué es lo que está sucediendo? Cada uno mide 2 epsilon entre 3n, ¿no? Entonces, esto de aquí es la suma desde k igual a 1 hasta n de 2 epsilon entre 3n. Y tengo otra vez lo mismo que la vez pasada. Estoy sumando un mismo número n veces. ¿Sí ven? Aquí el coeficiente k no entra en los sumandos, ¿no? Déjenme poner un poquito de zoom. Y entonces, ¿qué? Esto es igual a n por 2 epsilon entre 3n, y lo que me queda es que me queda 2/3 de epsilon, que es menor que epsilon. ¿Sí ven? Por eso aquí lo dividí entre 3 en vez de entre 2. Nada más es una cosa técnica, ¿no? No es que sea fundamental, pero es una cosa técnica ¿No, para que me no le quede. falta, perdóname, Ajá. en una K en la sumatoria? No, porque justamente, si te das cuenta, cuando vi la longitud de cada uno de estos intervalos, es la misma longitud. Sí, O sea, aquí tengo, por ejemplo, si aquí pongo los puntos x1, x2, x3, así hasta xn, ¿no? No tienen por qué estar ordenados, pero los puse así. Lo que estoy haciendo es poner intervalos de la misma longitud. ya, Entonces totalmente. Sí, sí. ajá. Entonces todos estos miden 2 epsilon entre 13. ¿Sí? Sí, súper bien. Y gracias, Carlos. Bueno, ¿y entonces qué? Entonces por eso la longitud de estos intervalos, de toda la unión de estos intervalos, es menor que epsilon. Entonces yo puedo dos cosas. Uno, dar un conjunto que yo puedo medir con lo que sé, con la longitud de intervalos, que contenga a mi conjunto consistente en un número finito de números reales. Y dos, la longitud de esos intervalos lo puedo hacer tan pequeña como quiera. ¿Sí ven? Entonces, de aquí, no sé, es un argumento suficiente como para decir que, entonces la longitud de B es 0. ¿Sí? ¿Dudas? Todo bien, profe. ¿Todo bien? Bien, Entonces, me estoy mal viajando un poco, pero no se puede recortar. ajá, O sea, es un mal viaje, no, no tiene nada que ver con la clase, pero no podríamos recortar, por ejemplo, la recta de números, o sea, y proponer, ¿cómo me explico? No sé si se pueda, ¿no? O sea, puedes dibujar una parábola para que me entiendas. Y eso te serviría con funciones discontinuas. Entonces, ajá. imagínate que yo doblo la hoja ahí en el eje hacia adentro. O sea, O de sea, para que manera se peguen, exactamente, y que yo pueda ajá. pegar puntos y de esa manera podría pegar discontinuidades y hacer que una función discontinua tenga longitud y hacerla continua. Es un mal viaje, ¿no? Pero no sé qué opinas. Ajá, aquí por ejemplo la cosa es cuando uno habla de discontinuidad, ¿no? Cuando uno tiene discontinuidad, justamente hay una discusión ahí que no es trivial, ¿no? O sea, discontinuidad, hay una discusión si yo puedo romper la discontinuidad y simplemente formar una función continua o no puedo, o discontinuidad singular, luego es un ejemplo, ¿no?
Entonces, por ejemplo, el ejemplo más sencillo de esto es que tú simplemente tienes una función, por ejemplo, una constante, y en un punto le sacas un punto, ¿no? Y entonces, ¿qué? Entonces, bueno, esta de aquí es discontinua, pero no hay ninguna bronca, pues lo único que tengo que hacer es bajo el punto aquí, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tú puedes dar una función justamente que te dé la idea que tal vez quieres perseguir. Por ejemplo, f de x, que sea x cuadrada, si x pertenece a, ¿qué te gusta? A los racionales. Y que valga 0 si x pertenece a los números reales, coma, menos los racionales, ¿no? Ahí le puse el otro. Bueno, este es un menos. Me equivoqué. Va inclinado hacia acá. ¿Sale? Entonces, aquí, ¿qué es lo que va a suceder? Aquí lo que va a suceder es que tienes una parábola formada por un montón de puntitos, ¿no? Y aquí abajo tienes un montón de puntitos y pues la función es discontinua en todos lados, excepto en el cero, ¿no? Y sí, aquí por ejemplo yo podría hacer eso, ¿sale? Nada más que también ten en cuenta que cuando yo digo, bueno, tengo todas estas discontinuidades, ¿no? Pues simplemente puedo decir, pues la hago continua. Defino una nueva función que no tenga esos hoyos y que tenga la información, por ejemplo, de la parábola, ¿no? Ahora aquí la pregunta es, bueno, todo esto está muy bien, pero la integral de f, en caso de que exista, es igual, distinto, si es que existe, ¿a quién? ¿A la integral de g o no? ¿Sale? Porque aunque haya veces que tú puedes hacer este cambio, tú puedes perder información valiosa a la hora de hacer este tipo de procedimiento. Nada más hay que ser consciente de que puede pasar eso, ¿no? Eso por un lado. Por el otro lado, hay discontinuidades que no hay forma que tú puedas quitar, ¿no? O sea, por ejemplo, el ejemplo clásico de cálculo 1, seno de 1 entre x, ¿no? En seno de 1 entre x, seno de 1 entre x, ¿qué es lo que está sucediendo? Tengo una infinidad de oscilaciones alrededor del cero. Y entonces, no importa tú dónde quieras poner aquí un punto, no vas a poder hacer continua esta función, ¿no? Es un poquito en términos de lo que estás diciendo. Ahora, lo que estás diciendo no es trivial y es importante. Es parte de la complejificación o de que nos dimos cuenta de los límites que tiene la ciencia durante el siglo XX, ¿no? Justamente hay una discusión mucho más general de esto, ¿no? Que tiene que ver con el determinismo, ¿no? Todo el siglo XIX, donde estaba permeado por prácticamente dos tipos de revoluciones, una era una revolución política, ¿no? A partir de la Revolución Francesa, y la otra era la revolución industrial, una revolución científica, ¿no? Entonces, en ese entonces había un pensamiento bastante dominante que era el determinismo. Si yo conozco el número de leyes suficientes para algún evento, yo puedo predecir a partir de ese número de leyes todo el pasado de ese evento y todo el futuro, y durante un tiempo se pensó que sí se podía, ¿no? Esto es un poquito relacionado con lo que estás diciendo. Justamente se pensaba, bueno, como que puedo llenar ahí los huequitos, ¿no? Por decirlo de una manera metafórica, ¿no? Bueno, pues resultó que hay varios procesos en la naturaleza en los que no se puede hacer esto, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo más clásico es el sistema solar, ¿no? En el sistema solar, cuando Newton da la ley de gravitación universal y sus tres leyes de mecánica clásica, justamente le preguntaban, ya se sabía que había cosas raras que pasaban en el sistema solar, habían medidas, ¿no? O sea, si todos los cuerpos se atraen entre sí, puede suceder que los planetas vayan y choquen contra el Sol, o que algún planeta se vaya del sistema solar, o cualquier cosa, ¿no? En ese entonces ya se tenían observadas que Júpiter y Saturno, ¿no?
que Júpiter y Saturno alrededor del Sol. ¿Quién va primero? Júpiter, ¿no? Que Júpiter y Saturno alrededor del Sol se jaloneaban entre ellos gravitacionalmente. A eso se le llama resonancia gravitacional. Y entonces le preguntaron a Newton, oye, ¿qué es lo que sucede si está pasando eso? Eso implica que el sistema solar en algún momento va a colapsar. Es decir, ¿es estable o inestable el sistema solar, ¿no? Y esa pregunta la contestó, o creo que fue el primero, fue Poincaré. Había un rey sueco que puso una vez un concurso justamente para decir, a ver, argumenten si el sistema solar es estable o inestable de una vez. Y Poincaré hizo algo bastante sencillo. Él dijo, ¿saben qué? Este problema está muy difícil, ¿no? Es algo que tal vez en la clase de ecuaciones diferenciales pueden ver. Y lo que dijo fue, ¿saben qué? Esto está muy difícil. Lo voy a simplificar. Voy a poner dos cuerpos fijos, A y B. Y voy a poner un cuerpo con una masa muy chiquita comparada a estos dos cuerpos que están fijos, ¿no? Le voy a imprimir una velocidad y lo voy a echar a andar, ¿no? Y entonces aquí con ecuaciones diferenciales, pues le da una curva alrededor del cuerpo, alrededor de los dos cuerpos, ¿no? Bueno, fíjense que aquí, pues la ley de gravitación y las leyes de Newton, pues le da las ecuaciones, ¿no? En términos determinista, hay ecuaciones que le dicen a dónde va a ir. Y lo que hizo después fue, ¿sabes qué? Me voy a parar tan cerca como yo quiera de mi punto original, es decir, para cualquier epsilon, se paró a una distancia epsilon y le imprimió el mismo vector velocidad, ¿no? Y entonces, ¿qué? Bueno, si todo es estable, es de esperar que la trayectoria de la partícula B, pues se fuera pegadita, ¿no? O tal vez en algún momento hasta se juntara a la trayectoria de la primer partícula y sin embargo en algún momento vio que se separaban las trayectorias, ¿no? Y entonces fue así, ¿qué está pasando? Yo me estoy parando muy, muy cerquita y el comportamiento a la hora de mover las partículas es muy distinta. ¿Qué está pasando? Lo que está pasando es que hay una inestabilidad, ¿no? Y esto actualmente tiene implicaciones pues reales, o sea, muy, muy presentes. Por Como lo ejemplo, de los hoyos imagínense, negros. no, todavía mucho más simple, o sea, trae implicaciones prácticamente en cualquier cosa donde se usen cálculos por computadora. Imagínate que en este caso en particular, aquí lo que tienes es un sistema dinámico, se están moviendo las cosas. Entonces, bueno, tú traes tu computadora del siglo XXI, ¿no? De estado sólido, bien chida, no sé qué, o una cuántica hasta si quieres, ¿no? Y entonces tú le puedes meter las ecuaciones a la compu y le quieres meter estas coordenadas, ¿no? Pon tú que este punto que está aquí es el centro de gravedad del planeta Tierra, ¿no? Entonces tú quieres saber qué es lo que pasa con el planeta Tierra y entonces tiene unas coordenadas, pues X0, Y0, Z0. Imagínate que una de ellas no es, oye, otra vez le puse al revés, no es racional. En el momento en el que tú pones la coordenada X0 o que quieres poner la coordenada X0 en la compu, no puedes meter el número irracional porque las computadoras son finitas. Le puedes meter un número racional a tu compu, pero no le puedes meter un irracional porque su cola es infinita. Entonces, bueno, si tu compu es muy buena, pues le puedes meter 20 millones de décimas, 10 a la 26 millones de décimas, las que tú quieras, finitas. No puedes meter toda la coordenada. Y entonces, a fuerzas, a la hora de meterlo en la compu, tú te tienes que mover un poquito afuera del punto original. ¿Sí ven? Y entonces lo metes en la compu y la compu te va a dar una trayectoria que si el sistema
dinámico que estás estudiando presenta estas características, la trayectoria que te da la computadora puede no tener nada que ver con la realidad. Esto es lo que se descubrió en el siglo XX. Lo que hay aquí es caos. Esto es caos. Y el ejemplo tal vez más actualizado de eso es justamente la pandemia de COVID. La pandemia de COVID, una forma muy común de modelar las pandemias virales es con sistemas, ¿no? La pandemia de COVID se modela con un sistema de ecuaciones, con un sistema de ecuaciones lineales, sistema de ecuaciones diferenciales, digo no lineales, perdón, de ecuaciones diferenciales, no lineales. Si quieren luego les pongo ese artículo para que le echen un ojo. Y el chiste es que el modelo más sencillo, pues tiene tres ecuaciones, ¿no? Tiene tres ecuaciones diferenciales con algunos coeficientes. Los coeficientes se determinan de manera experimental, ¿no? Por ejemplo, ese artículo que leí, que era del principio de la pandemia, la Ciudad de México modelaba la pandemia de COVID-19 con un modelo de 9 ecuaciones diferenciales y como con 20 coeficientes, ¿no? ¿Y qué fue lo que sucedió? Pues lo que sucedió era que ahí tenían a Gatell, ahí tenían a pues, otros personajes de la vida política, por ejemplo, Gatell diciendo, ah, bueno, el máximo lo vamos a alcanzar en junio, posiblemente en mayo, en julio. ¿Y qué fue lo que pasó? Lo que pasó es que ya pasaron como 5 olas, ¿cuál de todos los máximos, no? ¿Qué es lo que sucede en este caso? Lo que sucede en este caso es que las ecuaciones diferenciales que no son lineales justamente se comportan como lo que pasa en este problema de los tres cuerpos. Este problema es famoso, ¿sale? Y entonces estos modelos no nada más no funcionaron en México, no funcionaron en ningún país. Nadie sabía qué era lo que estaba pasando porque no se podía saber qué estaba pasando. No hay forma que tú des un modelo de una pandemia de tal manera que el modelo te prediga toda la pandemia de manera global. ¿Por qué? Porque las pandemias se comportan de manera caótica. Tú puedes dar un sistema de ecuaciones, puede ser muy bueno y te puede ayudar a predecir qué es lo que va a pasar en 3 días, 4 días, una semana, 2 semanas tal vez, pero no te puede predecir toda la pandemia de manera global, ¿no? Otro ejemplo de esto es el clima. Con el clima pasa exactamente lo mismo. El clima es caótico. Entonces, en lo último que me quedé es que, por ejemplo, hay modelos como con un sistema de ecuaciones diferenciales, como con 50 ecuaciones, que se meten en supercomputadoras, ¿no? ¿Y qué? Te predicen, ya actualmente te pueden predecir más o menos bien qué es lo que va a pasar con el clima el día de hoy y mañana. Ya pasado mañana, quién sabe, y dentro de 4 días ya está más dudoso, ¿no? O sea, y dentro de una semana, si tú ves así tu teléfono y dices, ah, ¿cómo va a estar el clima? ¿Hoy qué día es? Hoy es viernes. El otro viernes, no le creas mucho porque es posible que falle, ¿no? Entonces, el problema con esto, todo esto que tú te estás imaginando, es importante imaginárselo porque está pasando, ¿no? Justamente tú puedes tener ahí un modelo matemático que puedes decir, ah, pues yo soy doctor, tengo 3 postdoctorados, estudié en Estados Unidos, lo que quieran, y puede fallar porque tiene que ver con la naturaleza de la realidad. Los modelos matemáticos nada más son modelos, no quiere decir que la realidad sea así, ¿no? Y bueno, ahora el que ya se viajó fui yo, eh, pero No sí, o manches, sea, pero está súper bueno esto, gracias. sí, sí, o sea, esto de aquí es como muy, pues a mí se me hace como muy interesante, ¿no? Y justamente platica sobre los límites que tiene la ciencia, ¿no? Hay ahí como una noción ingenua de que la ciencia lo puede todo, lo sabe todo o lo va a saber todo y la verdad es que no, ¿no? Como lo acabamos de vivir con la pandemia, ¿no?
Entonces, bueno, sí es importante eso, va a haber situaciones, o sea, yo sé que esto es un ejemplo básico, pero vale la pena tenerlo en la mente porque va a haber situaciones en las que tú vas a poder arreglar, así como tú lo dijiste, bueno, no exactamente así, pero tal vez tú estás en una situación con un modelo matemático, va a haber veces que sí lo vas a poder arreglar, pero va a haber otras veces en que hagas lo que hagas, no lo vas a poder arreglar, ¿vale? Bueno, entonces, no, pues de nada, Carlos, ¿no? A ver, luego les subo el artículo, igual si les lo quieren leer, está padre, ¿no? Es justamente un artículo de divulgación, pues no sé, para estudiantes de la Facultad de Ciencias, de una Facultad de Ciencias, para entender un poquito qué era lo que estaban haciendo los epidemiólogos matemáticos, ¿no? Bueno, entonces, regresando a lo que estábamos, ¿no? Si se dan cuenta, aquí estoy haciendo un procedimiento, estoy, no sé, como creando o imaginando una técnica que me va a ayudar a decir ciertas cosas sobre la longitud de cualquier subconjunto A contenido en R. En este caso, esta técnica está muy limitada, ¿no? Si llevan teoría de la medida, van a poder ver un poquito más de qué es lo que estoy hablando. Y si al final del curso me da tiempo, les pienso platicar un poquito de teoría de la medida para que vean cuál es el contexto en el que está metido todo esto de la integración, ¿no? Pero dense cuenta que estoy dando una técnica, estoy motivando una técnica que me va a ayudar a decir cuando un conjunto tiene longitud cero. Claro que no lo voy a decir así, lo voy a decir justamente que su medida es cero. Y en la forma en cómo lo voy a hacer es la medida del Lebesgue, ¿vale? Entonces, esto, según yo, es la motivación o una motivación para definir lo siguiente. Definición. ¿Sale? Sea a un conjunto de los números reales. Decimos que A tiene medida de Lebesgue cero, denotada, denotada como lambda de A igual a cero, ¿sale? Sí, solamente sí que, ¿sale? Sí y solamente sí, ¿sale? Para toda epsilon mayor a cero, podemos encontrar una sucesión de intervalos abiertos, que sea abierto o cerrado no va a importar, nada más les estoy dando la definición básica, bueno, la definición que se suele dar, ¿no? Al final voy a poner un lema donde justamente lo voy a cambiar por cerrados, ¿no? Podemos encontrar una sucesión de intervalos abiertos y K, ¿sale? Tal que, ¿no? Tal que qué, tal que el conjunto A está contenido en la unión desde K igual a 1 hasta infinito, ¿de quién? De los IK. Y 2, la suma de las longitudes de los intervalos IK, IK desde K igual a 1 hasta infinito es menor que epsilon. ¿Ven?
Y entonces, esto es lo que está de fondo en el problema de integración, ¿no? Lo que está de fondo es que hay que localizar a los conjuntos de medida de Lebesgue 0, ¿vale? ¿Dudas, preguntas? ¿No? Bueno, entonces fíjense que, ¿qué? O sea, aunque ya estos ejemplos que introducí que eran finitos, justamente prueban, ¿no? La definición, ¿no? O sea, en realidad usé esos ejemplos para no sacar de la nada esta definición, pero ya que saqué la definición matemática precisa, ya puedo decir cuál es la medida de Lebesgue de esos conjuntos, ¿no? Entonces, a ver, con azul, ya que los hice con azul. Entonces, en los conjuntos finitos A y B de arriba, tenemos que tenemos que la medida de Lebesgue de A es 0 y la medida de Lebesgue de B es 0. ¿Vale? Y entonces, ¿qué? Entonces, ahora voy justamente hacia lo que me interesa. La pregunta es, bueno, ¿cuáles son los conjuntos que tienen de medida de Lebesgue 0? ¿No? ¿Puedo decir algo? ¿No puedo decir nada? ¿O puedo decir algunas cosas nada más ahí y pues ya, ¿no? Entonces, primer resultado, ¿sale? Primer resultado relacionado con esto, teorema. Sea A un conjunto contenido en los números reales, ¿sale? Tal que A es numerable, ¿vale? ¿Qué es que sea numerable? Eso quiere decir que la Perdóname, cardinalidad... en los Sí, conjuntos finitos A y B de arriba, ¿a cuáles te refieres? ajá. El conjunto A era el que estaba hecho de un punto y el Ah, ok, conjunto... el Y el de varios conjunto... puntos. Ajá. Gracias. Entonces, acabo de ver justamente algo que intuitivamente era como una noción común sólida, o sea, pensar que si tienes un número finito de puntos, no aportan longitud. Y ahora vamos a entrar a la pregunta de qué es lo que pasa si tengo conjuntos infinitos, ¿no? Entonces, primer caso, ¿sale? A ver, es más, le voy a poner aquí una pregunta. Pero, ¿qué pasa con conjuntos infinitos? Como el ejemplo que vimos ayer, antier, ¿no? O sea, Ajá, la función justamente de Riemann, ¿no? Ajá, justamente esas dos funciones tenían un conjunto de discontinuidades numerables y fueron integrables, ¿no? De hecho, pues ya, se los puedo decir, o sea, lo vamos a ir viendo, pero cualquier función que tenga un número numerable de discontinuidades es integrable. Pero todavía va más lejos que eso, ¿no? Entonces, bueno, si tenemos un conjunto A numerable, es decir, la cardinalidad de A es ¿quién? Es Aleph 0, y Aleph 0 nada más es un símbolo que denota la cardinalidad de los números naturales, ¿no? Eh, sea A tal que A es numerable. Entonces, ¿sale? A es de medida de Lebesgue 0. ¿Sale? Bueno, de hecho, se los puedo platicar, lo voy a ir, lo voy a ir construyendo, pero el teorema de suficiencia y necesidad para las integrales tiene que ver con la medida de Lebesgue. Una función f es integrable
si y solamente si el conjunto de discontinuidades es de medida de Lebesgue 0. ¿Sí ven? Ese es el problema. Ese es el problema que pues nos tardamos un rato en resolver, o se tardaron, ¿no? O sea, yo no estaba ahí, pero se tardaron un rato en resolver porque justamente no era trivial. Y localizar justamente estos puntos no es trivial, ¿no? Entonces, fíjense, vamos a ver esto. ¿Qué corazón? Yo no estaba, pero mi corazón. Sí, es que como soy matemático, ya es mi gremio, ¿no? Pero bueno, eh, demostración, ya es mi banda, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? A ver, aquí tenía un dibujito, ¿no? Tenía un dibujito de n puntos, ¿no? Entonces, fíjense lo que hice hace rato, cuando tenía simplemente pues, un número finito de puntos, yo lo que hice fue encerrar a cada uno de los puntos en un cachito del épsilon, ¿no? O sea, partí la épsilon y la distribuí, ¿sale? Ahora, aquí no puedo hacer lo mismo porque, ¿qué? Porque tengo una infinidad de puntos, ¿no? Entonces, aquí un dibujo sería, pues no sé, o sea, es más, hasta puedo poner de ejemplo a quién, pues a los naturales, ¿no? O sea, aquí puedo tener al 0, si les gusta que 0 sea natural, al 1, al 2, al 3, al 4, al 5, al 6, ¿no? Y entonces, ¿qué? Aquí ya no puedo partir mi épsilon en n cachos iguales porque se me va a acabar, ¿no? Pero entonces fíjense que, ¿qué? Fíjense que yo lo que voy a hacer es tomar una suma infinita de números que sé que se van a ir a un lado, ¿no? Yo sé que no hemos visto series, en el programa están hasta el final. No vamos a necesitar series, voy a necesitar nada más una serie en especial, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale un medio más un cuarto, que es 1 entre 2 al cuadrado, más un octavo, que es 1 entre 2 al cubo, más 1 entre 2 a la cuarta, y así infinitamente? ¿Sale? Si se dan cuenta, esta es una suma infinita, no necesitamos demasiadas cosas para argumentar que se va a ir a un lado. Aquí tengo el intervalo 0, 1, ¿no? Entonces, ¿quién es el primer? Voy a interpretar esta suma geométricamente, ¿sale? El primer sumando, pues es el intervalo 0, 1 medio, ¿sí ven? Su longitud es 1 medio, ¿sí ven? Esto mide 1 medio. Y luego le voy a sumar un cuarto, pero un cuarto es la mitad de 1 medio, entonces lo puedo poner aquí, ¿sí ven? Y entonces aquí tengo al punto 3 cuartos. De 1 medio a 3 cuartos, justamente la longitud es un cuarto. ¿Y luego qué? Y luego le voy a sumar un octavo, pero un octavo es la mitad de ¿quién? Un octavo es la mitad de un cuarto. Y entonces, cuando yo le sume un octavo, voy a estar en 7 octavos. ¿Sí ven? Y luego qué? Le tengo que sumar un 16avo. Ah, pero un 16avo es la mitad de un octavo. Y entonces, qué es lo que parece que está sucediendo? Pues le estoy sumando la mitad del intervalo pasado, la mitad del intervalo pasado, y entonces, ¿qué? Pues nunca voy a llegar a 1, ¿sí ven? Sin embargo, me voy a acercar a 1 tanto como yo quiera, ¿sí ven? Aquí, esta sucesión de puntos es justamente ¿quién? O sea, la suma con 2 elementos es 3 cuartos. Con 4 elementos es 7 octavos, ¿no? Con 3 elementos. Con 4 elementos es 15 16avos, ¿sí ven? Entonces tengo una sucesión, las sumas finitas son ¿quién? O sea, la suma desde k igual a 1 hasta n, de 1 entre 2 a la k, es ¿quién? Es, abajo voy a tener
2 a la k y arriba voy a tener 2 a la k menos 1. ¿Se ven? Y entonces esta sucesión de sumas finitas es lo que vamos a usar para, más adelante lo vamos a ver, pero es lo que vamos a usar para entender sumas infinitas. Esto de aquí se va al 1. ¿Se ven? Cuando k tiende a infinito. ¿Sale? Entonces, digo que la suma desde k igual a 1 hasta infinito, de 1 entre 2 a la k es 1. ¿Se ven? Y entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Para qué estoy introduciendo esta suma? Ah, porque lo que voy a hacer es partir la épsilon con estas longitudes. No le voy a poner el mismo cacho alrededor de un punto de A, pero lo que sí voy a hacer es que lo que voy a hacer es poner, por ejemplo, un medio por épsilon, ¿no? Alrededor del 0. Y luego el 1/4 por épsilon alrededor del 1 y luego el 1/8 alrededor del 2. ¿Sí ven? Ah, pero aquí tengo una infinidad de intervalos cerrados de longitud 1 entre 2 a la n. Entonces le puedo poner un intervalo para cada uno de ellos. ¿Sí ven? ¿Dudas? ¿Ninguna duda? Bueno, entonces fíjense, ¿para qué ponerle el intervalo? Ah, porque recuerda que lo que voy a ver es que este conjunto numerable, ¿no? El conjunto numerable es de medida del EVEC, ¿qué? Es de medida del EVEC 0. Ahí clic. Entonces lo que tengo que hacer son dos cosas. La primera cosa es, yo tengo que dar unos intervalos que contengan a mi conjunto numerable y dos, la suma de las longitudes de los intervalos tiene que ser tan chica como yo quiera. Tengo que ser capaz de hacer tan chica como yo quiera la longitud de los intervalos. Entonces aquí lo que voy a hacer es colocar intervalos, así por ejemplo, los voy a pintar nada más para que se vea, alrededor, por ejemplo, del 0. Y luego uno más pequeño alrededor del 1 y luego uno más pequeño alrededor del 2 y así. ¿Y cómo los voy a hacer más pequeños? Tomando, por ejemplo, este multiplicado por epsilon aquí. Este multiplicado por epsilon alrededor del 1. El 1/8, bueno, un intervalo de longitud de 1/8 alrededor del 2. No hay problema con que se toquen, porque al final lo que a ti te interesa es que los puedas hacer tan pequeños como quieran. Van a depender de la épsilon. O sea, no voy a poner aquí el 1/2, porque esta suma me da 1. Voy a poner épsilon entre 2. ¿Sale? Entonces, en realidad van a ser chiquitos, ¿no? Pero pueden tocarse. Eh, Hay otro detalle que nada más es igual que en los ejemplos pasados, un detalle técnico. No voy a empezar en el 1/2, porque si empiezo en el 1/2, cuando lo sume, me va a dar justamente épsilon. Como quiero que me dé menor a épsilon, voy a empezar con el de 1/4. ¿Sale? Entonces, dejen pongo la demostración en otra hoja. Bueno, entonces, ¿qué? Entonces, pues dejen presento el conjunto. Sea A igual a quién. Es un conjunto numerable, entonces yo lo puedo escribir de la forma x1, x2, x3, ¿no? Así le pongo los puntos, tal que xy pertenece a los números reales e y es un natural, ¿no? Entonces ahí está. Tengo cualquier conjunto numerable, lo puedo ver así, ¿no? Y tengo que dar una épsilon, sea épsilon mayor a 0, ¿no? Y entonces, ¿qué? Entonces voy a dar estos intervalos, estos que estoy poniendo aquí, en términos de quién? En términos de esta suma que tengo aquí, pero voy a empezar en un medio, ¿no?
Es decir, no, creo que desde antes, no, desde un octavo, creo, ¿no? Entonces, bueno, a ver, ¿quién es el que va a ir aquí, no? No sé, o sea, aquí, o cambio mi dibujo, por ejemplo, no, ya sé, le voy a poner aquí, por ejemplo, x0, x1, x2, x3, ¿no? ¿No? Entonces, ¿qué es lo que voy a poner? Aquí voy a poner este punto de aquí es x0 más ¿quién? Más epsilon entre 2 al cubo. Y este punto de aquí va a ser x0 menos epsilon entre 2 al cubo. Voy a empezar más bien desde un cuarto, ¿sale? Y luego, ¿qué? Y luego, sí, porque aquí lo que tengo que tomar en cuenta es que cuando lo sumen, pues va a ser, este es un octavo por epsilon, entonces los dos van a sumar un cuarto, ¿sí ven? Y luego aquí, y luego aquí voy a poner, pues, x1 más epsilon entre 2 a la 4 y así sucesivamente. ¿Sí ven? Déjenlo escribo acá, porque ahí como que no tengo mucho espacio. Sea epsilon, la suma al infinito. Ajá, va a tender a epsilon medios. Fíjate. Definimos. Pero sí, con que tienda a epsilon ya está. O sea, si pueden lograr eso, ya luego lograr que tienda a algo menor que epsilon, ya nada más es un detalle técnico ahí formal, ¿no? Definimos los IKs, IK igual a quién. Pues va a ser mi xk menos epsilon entre 2 a la k más 2. Y luego, coma, xk más epsilon entre 2 a la k más 2. ¿No? Y entonces, ¿qué? Y esto para toda k que pertenece a los números naturales, ¿no? Entonces, estoy definiendo unos intervalos abiertos cuyo centro es xk, ¿sí ven? Como xk, o sea, esto es como pues, obvio, ¿no? Pero lo voy a escribir, como xk pertenece a xk menos epsilon entre 2 a la k más 2, coma, xk más epsilon entre 2 a la k más 2, ¿sale? Entonces, el conjunto A está contenido en la unión desde k igual a 1 hasta infinito de los IKs. ¿Sí? ¿Todo el mundo? Y luego lo que tengo que checar son las longitudes, ¿no? Gracias, Carlos. Por otro lado, ¿cuál es la longitud? Por otro lado, la longitud del intervalo IK es ¿quién? Pues es xk más epsilon entre 2k más 2 menos xk menos epsilon entre 2k más 2. ¿Sale? Y entonces, ¿qué? Entonces, xk menos xk se hace 0 y luego tengo epsilon entre 2k más 2 menos epsilon entre 2k más 2 me da 2 epsilon entre 2k más 2, ¿no? O sea, ¿esto es qué? Pues es epsilon entre 2 a la k más 1. ¿Sí ven? Y entonces, ¿qué? Entonces, cuando yo sumo todas estas longitudes desde 1 hasta infinito, ¿sale? Lo que tengo es la suma desde k igual a 1 hasta infinito de epsilon entre 2 a la k más 1. ¿Y entonces qué? Pues la epsilon es un factor en cada uno de estos sumandos. Lo puedo sacar de la suma. Entonces esto es epsilon por la suma desde k igual a 1
hasta infinito de 1 entre 2 a la k más 1. ¿Sí ven? ¿Y esto es qué? Pues esto de aquí, lo voy a poner aquí para que se vea bonito, es epsilon multiplicado por ¿quién? Cuando k es igual a 1, esto es 1 entre 2 al cuadrado, o sea, un cuarto más un octavo más un 16avo más bla, bla, bla. ¿Sí ven? Es la suma que hice aquí, pero justamente empezando en un medio. O sea, esto me da epsilon medios, que es menor que epsilon. Y ya está. ¿Sí, chicos? ¿Dudas, preguntas, quejas? ¿No? Bueno, entonces fíjense, ya tengo cuál es la medida, cuál es la longitud, gracias Carlos, la medida, la longitud de conjuntos que son numerables, ¿sí ven? Entonces automáticamente lo que tengo es la medida de varios conjuntos que conocemos, ¿no? Entonces, como la cardinalidad de los números naturales es Aleph 0, ¿sale? Entonces, la medida de Lebesgue de los números naturales es 0. Como la cardinalidad de los enteros es Aleph 0, es numerable, ¿no? Entonces, la medida de Lebesgue de los enteros es 0. Esto tal vez no es tanto de sorprender, ¿no? Los naturales y los enteros, pues, tienen espacio entre sí, o sea, son infinitos, pero hay un buen de hueco, digo, hay un buen de espacio de un natural al otro natural, de un entero al otro entero. Lo que es un poquito más impresionante es que la cardinalidad, bueno, sabemos que la cardinalidad de los racionales es Aleph 0, entonces la longitud de los números racionales, la medida del Lebesgue 0 es 0. ¿Sí ven? Entonces, esta de aquí es un poquito más impresionante, ¿sí ven? Porque entonces ahora lo que tienen es un conjunto que es denso en los números reales. Ustedes se toman cualquier intervalo abierto en R y tienen números racionales. Su medida de Lebesgue es 0. Los números racionales no están aportando medida, ¿no? Longitud en términos intuitivos. ¿Sí ven? ¿Dudas, chicos? ¿No? Todavía puedo decir algo más, ¿no? Si ustedes toman una unión finita de conjuntos numerables, lo que les va a dar es un conjunto numerable, ¿no? Entonces, fíjense, nada más corolario, ¿no? Bueno, lo voy a poner aquí corolario, ¿sale? Sean A1, A2, así hasta AN, conjuntos de los números reales numerables. ¿Vale? Entonces, la medida de Lebesgue de la unión de estos conjuntos, desde k igual a 1 hasta n de los AKs, es 0. ¿Sale? ¿Y cuál es el argumento? Pues la unión de los AKs, o sea, esto tiene mucho que ver con que la unión es finita, ¿no? Pues la unión de los AKs es numerable. Y ya. ¿Y todo el mundo? ¿Dudas? ¿Ninguna duda, chicos? Bueno, hay otra cosa que quiero probar, ¿no? Que es... Ay, esperen, no sé si...
Bueno, hay algo que quiero probar, que es que si ustedes tienen, la cosa no acaba aquí. Esta es una unión finita, pero si ustedes tienen una unión numerable de conjuntos numerables, su medida de Lebesgue también es cero, ¿no? Es como un resultado, como pues hasta cierto punto importante. No nada más conjuntos numerables son de medida de Lebesgue cero, sino que si unen de manera numerable, de manera infinita numerable, conjuntos numerables, su medida sigue siendo cero, ¿no? Nada más que esa prueba es un poquito más larga, ¿no? No creo que me dé tiempo de hacerlo en media hora. Entonces, yo creo que aquí la dejamos, la vemos con más cuidado y tal vez el resultado, pues, va a ser importante para esto de aquí, ¿no? Tal vez no tanto en general, pero la prueba es, según yo, contiene como un poquito del feeling, un poquito de la intuición que tiene este concepto que acabo de definir de medida de Lebesgue cero, ¿no? Entonces, déjenme pararle aquí y pues nada, el lunes doy esa prueba, ¿no? Nada más déjenme comentar otra cosa que tiene que ver como hacia dónde vamos. De nada, Carlos, que es durante mucho tiempo, justamente la pregunta era si esta medida tiene que ver con la cardinalidad del conjunto y la respuesta es no. Uno puede, bueno, aquí en el caso de que sea numerable, acabo de probar que su medida de Lebesgue es cero, sin embargo es algo todavía más potente. Por ejemplo, eh, los números irracionales, su medida no es cero, ¿no? Los números reales, si ustedes se toman un intervalo, AB, su medida de Lebesgue no es cero, ¿no? Sin embargo, hay conjuntos cuya medida de Lebesgue es cero y son no numerables. El conjunto que vamos a ver que cumple eso es el conjunto de Cantor, ¿no? Si ya lo vieron en cálculo, pues lo vamos a volver a platicar, si no, pues vamos a platicarlo, ¿no? Pero el conjunto de Cantor es un conjunto especial, fue un ejemplo como muy importante que salió y es un ejemplo, es un conjunto muy importante en matemáticas porque hay muchos, no sé, hay muchas cosas en matemáticas donde sale el conjunto de Cantor, ¿no? O un conjunto que es homeomorfo al conjunto de Cantor, ¿no? Entonces el conjunto de Cantor es el contraejemplo. El conjunto de Cantor es no numerable, tiene tantos puntos como los números reales y sin embargo su medida de Lebesgue es cero, ¿vale? Y pues entonces aquí le dejamos y nos vemos el lunes, chicos, ¿vale? Nos vemos, Gracias. Carlos. De nada, Mildred. Cuídense, chicos. Bye.